Buenas tardes a todas y a todos en esta nueva sesión y última de la temporada del Faro de la Abadía. Gracias por acompañarnos. Estamos ya trabajando para armar una buena propuesta para la próxima temporada que empezaremos a presentar el próximo viernes. Hoy me corresponde un doble papel. Por un lado, normalmente modero estos encuentros y de una pensadora y una creadora, pero en este caso yo no solo asumiré la moderación o la presentación de la sesión, sino que luego yo mismo me expondré como creador. Y entonces, como suelo hacer, ahora como moderador, como introductor de este ciclo, recuerdo a todas y a todos qué es lo que nos reúne aquí. Y suelo decir que el teatro piensa, el teatro da que pensar. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido quienes trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también el pensamiento expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. Cada tarde que nos reunimos lo aclaramos cuanto antes. La Abadía no aspira a ser faro de nadie, la Abadía busca faro y para ello convoca a pensadoras y pensadores que en conversación con creadoras y creadores teatrales puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es reino de lo abstracto, de las ideas. El teatro reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. En origen, el teatro dio que pensar. Su existencia misma dio que pensar. ¿Por qué el teatro? No es una pregunta obvia. ¿Por qué el teatro? No es una pregunta de respuesta obvia. ¿Por qué el teatro? ¿Por qué hacemos eso que en principio que parece inútil, que es representar acciones humanas? También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no es solo un arte en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas hasta el límite, hasta la muerte, así sucedía entre los griegos, además de eso es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que la filosofía aún no sabe nombrar. El teatro puede interpelar al espectador suspendiendo ante él la pregunta que nadie ha formulado. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro. Aspira con modesta e ilimitada ambición a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafía a la filosofía. Y para mí es un honor presentaros de nuevo a Estrella de Diego Otero, que ya estuvo aquí en una edición anterior del Faro de la Abadía, estuvo hablando de la belleza y hoy viene a conversar conmigo y con vosotras y vosotros de los mapas y de viajar con mapas ajenos. Estrella de Diego, permíteme que lo lea para no liarme, que utilice este mapa para describirte. Estrella de Diego, como sabéis, es una influyente ensayista, investigadora y profesora. Es catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesora, investigadora y conferenciante en distintas universidades, instituciones y museos de todo el mundo. Creo que esto es importante. Es una docente, pero además está muy en contacto con el mundo de la construcción y de la exposición del arte. Académica de número en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, ha sido patrona de instituciones como el Museo Reina Sofía o la Academia de España en Roma y en la actualidad lo es del Instituto Cervantes, de la Fundación Gala Salvador Dalí
de la Fundación Arco y del Museo del Prado, de cuya comisión permanente forma parte. También es miembro de comités asesores y científicos de diversas instituciones como Binal Sur de Buenos Aires. Por cierto, ha sido nombrada doctora honoris causa recientemente por la Universidad de Buenos Aires. También es miembro del comités de asesoramiento de la Fundación Norman Foster o del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard. Ha sido comisaria de un gran número de exposiciones, recientemente de la exposición Otros surrealismos, en la Fundación Mafre, y autora de numerosos libros y trabajos de investigación por los que, entre otros galardones, ha recibido el Premio Periodístico sobre la Lectura de la Fundación Sánchez Ruy Pérez y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2011. Es colaboradora habitual de distintos medios de prensa y entre sus últimos libros destacan El Prado Inadvertido o el Proyecto Picasso, y hay uno anterior, Contra el Mapa, que quizás sea especialmente importante en este contexto, por el que me siento especialmente influido y afectado. Y es un honor tenerte aquí y lo es darte la palabra. Yo, debería presentarme. Mi nombre es Juan Mayorga. No hace falta. Y soy el director artístico del Teatro de la Abadía y soy dramaturgo y director de escena, ¿no? y docente, quizá, también. Y te doy la palabra. Muchas gracias, Juan. La verdad es que yo os confieso a todos y todas, a los que agradezco yo también vuestra presencia esta tarde aquí, que estoy un poco intimidada de tener esta conversación contigo, Juan, porque yo ni soy filósofa, ni soy casi nada, básicamente. Soy, historiadora del arte, y por eso yo he traído algunas imágenes de mapas para que nos acompañen un poco en este paseo, porque Juan y yo compartimos esta pasión por los mapas, la verdad, porque los mapas en realidad nos están contando muchas cosas, y como ahí justo a pocos metros se está representando los yugoslavos, pues me parece que, que además de ser un honor y dar muchísimas gracias a Juan, evidentemente a la Abadía y al equipo, que son fantásticos, pues me parece que podemos empezar con el mapa de lo que ya no fue, que yo creo que es lo que los yugoslavos está hablando y de lo que hablan seguramente también los mapas en muchos casos, ¿no? Y esa idea de viajar con mapa ajeno, que yo creo que además insistí, yo creo, en el título después de la primera lectura de los yugoslavos, porque ahí había un intercambio de mapas, y me parece que no hay nada más poderoso que estar viajando con un mapa ajeno. Y hoy vamos a hablar de alguien que viajó con el mapa ajeno, pero no vamos a ver ese mapa, porque en realidad eso se tiene que quedar aquí. Entonces yo me estaba acordando precisamente de un querido amigo mío que era croata y que yo conocí cuando era yugoslavo. Ahora ya no es yugoslavo, ahora es croata, ¿no? Y por eso también quizás yo me he sentido muy fascinada por estos yugoslavos, porque la idea de llegar a esta estación de Zagreb cuando era Yugoslavia y cuando era Croacia, ¿no? Cuando en realidad era un mapa distinto. Sí, para verlas. Sí, perdona. Sí. No. Era un mapa distinto. Si quieres ponemos... Mira, Juan, si quieres lo ponemos así, lo compartimos. Muy bien. Así no tienes tú que ponerte raro. Ponemos raro el ordenador, que no nos dice nada, porque además, como no es ni un actor, seguro que no te va ni a preguntar. Entonces, pues estos mapas que ya no están, estos sitios que siguen estando, pero que son una realidad completamente distinta, como esta estación que decía antes de Zagreb, la capital actual de Croacia, y en ese momento parte de Yugoslavia, tú llegas al mismo sitio, pero ya es otro sitio distinto, con lo cual realmente llegar al mismo sitio con el mismo mapa, el mapa siempre es una noción que nunca es fija. Los mapas siempre cambian. O sea, dice, mira, te voy a hacer un mapa de cómo llegar a casa. Realmente la idea del mapa en tiempos era que la gente hacía un mapa, pues como si yo quiero llegar de la Abadía a mi casa, voy a decirte por qué sitios vas, ¿no? Esta idea del mapa como lugar del poder es bastante reciente. Pero como digo, la estación era la misma, era otra, y en realidad era fascinante, porque son siempre fascinantes los lugares que ya solo quedan en los mapas. Yugoslavia es un lugar que ya solo queda en los mapas y no existe, y creo que esa es la fascinación primera que compartimos Juan y yo, ¿no? Lo que queda en los mapas y ya no existe, y que seguramente, él lo cuenta mucho mejor que yo, porque tiene más talento que yo, pero ahí queda. Y de hecho,
El mapa es una clave y un fetiche para Juan Mayorga, yo creo, porque vuelve al mapa a menudo, incluso cuando no está hablando de un mapa, como en la colección, también hay un mapeo, o sea, el mapa y el mapeo yo creo que siempre está ahí, ¿no? Y de hecho, bueno, pues, ¿dónde se puede llegar con el mapa de otro? Es la pregunta que yo me hago un poco esta tarde y que creo que también, bueno, es imposible no aludir a los yugoslavos porque están pasando ahí mismo, ¿no? Y el intercambio de mapas, que me parece una clave importante, ¿no? Que no sabemos hasta dónde llegar con el mapa ajeno. Aquí me vais a permitir o me van a permitir que yo les hable de, bueno, de un trío que tiene que ver con este mapa ajeno también. La historia de Paul Éluard, que está ahí guapo, guapísimo. En medio está Gala, Éluard, y luego fue Gala Dalí. Y Max Ernst está del otro lado, que están ahí tranquilamente esquiando. En ese momento, Éluard y Gala eran amantes, estamos hablando de mitad de los 20. Bueno, yo creo que en realidad tenían un trío, pero hay un momento en que Paul Éluard no le gusta ya esto del trío y decide, ha llegado el momento de irse de viaje. Y entonces se va a otro sitio que tampoco existe, Indochina, que no existe, que existe solo como idea. Además es muy curioso porque cuando se está hablando de esa, se va en realidad, parece que se va muy lejos, pero no se va muy lejos. Alguien dijo que cuando uno estaba hablando, en la época colonial, cuando uno estaba dando vueltas por Saigón, pues por la actual Saigón, pues estaba casi como si fuera una ciudad de provincias francesa, oyendo un piano que tocaba en las calles. O sea que otro mapa de otro sitio que, como antes decía, tampoco existe ya, ¿no? Es tan colonial que incluso ahora cuando uno va a Vietnam pone 10.500, y yo dije, ¿qué eso qué? Y entonces dijeron, bueno, los kilómetros a París. O sea que en realidad se iba a un sitio muy lejano, pero no se va a ningún sitio nada lejano. Pero bueno, Gala y Ernst, que es a donde vamos, deciden que le van a ir a buscar. Y entonces le van a ir a buscar, ¿y qué es lo que pasa? Pues que vuelven a París Gala y Éluard, y se queda Max Ernst. O sea, en ese juego de los surrealistas que siempre andaban intercambiando todo, no solo mapas. Y entonces, bueno, pues él sigue con el mapa del amigo. Yo me puedo imaginar que es un viaje lejos, pero no tan lejos, porque era hacer un viaje igual que el de Tahití, del bueno de Gauguin, y sigue y procede hasta Angkor. O eso se piensa, al menos, ¿no? Y de hecho, bueno, la idea del mapa de otros, que es un mapa prestado, que es un mapa anotado, que existe, pero no lo he traído, adrede, no lo he traído porque no iba a desvelar este secreto último, porque ese es el secreto último de estos tres, podríamos decir, ¿no? Y para que imaginemos mejor la historia, porque si tenemos el mapa intentamos ver el camino, y lo que es interesante aquí no es el camino, sino la historia. Así que, como digo, sigue viaje a Angkor. Angkor, evidentemente, era un sitio famosísimo en ese momento, todo el mundo hablaba de Angkor como un lugar maravilloso, creo que ahora debe de ser un lugar turistiquísimo, evidentemente, y bueno, y la idea otra vez de lo mismo, ¿no? Se puede hacer uno el mismo viaje que hubiera hecho si no hubiera ido con ese mapa, va a hacer uno el mismo viaje con el mapa de otro que hubiera hecho el otro, bueno, en fin, parece que llega a Angkor y saca algunos paisajes de Angkor. Si lo vamos viendo, bueno, esta es una postal que se veía en ese momento desde uno de los lugares, desde el hotel típico de Angkor, típico entonces, típico ahora, y Max Ernst, muchos años más tarde, pinta este paisaje que sin duda es una rememoración de aquel viaje. Y eso lo he pensado mucho en los yugoslavos, ese intercambio de mapas, ¿no? ¿Qué le da una a otra? Simplemente, no vamos a desvelar más por si acaso alguien quedara que no ha visto todavía la obra. Vietnam colonial, Angkor colonial y, claro, postales. Porque evidentemente para mí los mapas y las postales tienen una relación absolutamente clara. Porque el que no podía ir pues recibía una postal. Entonces, claro, todo esto, como digo, tiene que ver con una maniobra, los mapas como maniobra colonial. Esta era la exposición colonial precisamente de París, donde se hablaba, la exposición colonial de París del 31, que a los surrealistas no les gustaba nada y de la cual pues, había fastuosas imágenes de Angkor. Esta es una de las imágenes con toda la gente que está visitándola y esta era la tarjeta postal que se hacía, que ellos decían la vuelta al mundo en un día. Pues sí, claro, estaban todos los monumentos
todos los monumentos de la Francia colonial hechos en miniatura, que me parece que esto también tiene mucho que ver con un mapeo del poder y con un mapeo de muchas otras cosas, ¿no? Este es el gran edificio, miren ustedes, es una foto, este es el gran edificio de estos mapas de control, podríamos decir, ¿no? Donde estaba el gran edificio de la Francia colonial, etcétera, y está aderezado con personas que provienen también de otros lugares, podríamos decir. Bueno, antes hablaba de las postales asociadas a los mapas y no he tenido más remedio que traer esta especie de jardín zoológico, que es otra de las pasiones de Juan, de ese monólogo que se atrevió a hacer él solo y de memoria, que nos dejó a todos atónitos y que hablaba de este jardín, de este parque de fieras, ¿no? Lo exótico, que son la gente y son los animales, que a veces se representan sobre los mapas, como bien recordáis todos, por eso no lo he traído, y todo lo que quiere decir este mapeo de los negros, de los blancos mirando a los negros, que están detrás, ya veis, no sé si lo veis muy bien, pero está la gente detrás de las vallas, la gente parisina y muy interesante, y los negros mirando a los blancos. Ya veis que los negros, en realidad los blancos están haciendo su vida normal y los negros, o los afrodescendientes, que ya no sé cómo hay que decirlo, pero en este momento estaba publicado en Berlín y era así como se llamaba, ¿no? La idea de que también las postales se convierten en mapas de ese poder, todo en el mismo mapa, podríamos decir un poco como la exposición colonial, y esta es el epítome de esa manifestación del poder, la reina Isabel I de Inglaterra encima del mapa de los territorios que controla. Y esto es una tarjeta postal de alguien del capitán Cook, que es el capitán de los mapas, y es su tarjeta de visita de Banks, en este caso, del quien le acompañaba siempre, es un mapa de Islandia. Bueno, ojalá tuviera yo una tarjeta de visita, yo no tengo, pero si la tuviera me gustaría tenerla tan sofisticada como esta, aunque sea muy, muy colonialista. Bueno, el mapa como globo, el mapa como símbolo de estatus, en este caso Tellez, que luego se va a convertir en una de las grandes ilustradas, en este caso maravilloso, naturalmente, Vermeer y sus mapas, y bueno, y los mapas subversivos. Este es el mapa de los surrealistas del 39, que se está oponiendo al imperio, el mapa en tiempos de los surrealistas, pero ya veis que solo hay realmente dos capitales, París y Constantinopla. Bueno, en fin, no sé si esto acaba por ser muy anticolonial, podríamos decir. O este otro de Torres García, que da la vuelta a América y que me parece que también desde ese punto de vista es muy divertido, ¿no? Porque en realidad los mapas, ya sabéis que los mapas que hacen ahora desde Australia dan la vuelta y el hemisferio norte es el hemisferio sur y entonces Australia está al norte porque, en fin, son consensos culturales, podríamos decir. Sigo con América, Annabella Geiger, que también es el mapa de América del Sur, que son sumas borradas, mapas que no están, mapas de América del Norte, etcétera, etcétera. Bueno, mapas como apropiación como apropiación del recorrido, podríamos decir de alguna manera. Paso un momento a Cuitca, que hace mapas en colchones, como seguramente alguno de vosotros recuerda, porque son unas obras que creo que cuando las fue presentando en la Bienal, en Documenta, todo el mundo se quedó fascinado, ¿no? Luego los colchones se convirtieron realmente en colchones. Primero estaban apoyados en la pared, luego se convirtieron en colchones. Lo interesante de estos mapas, lo que a mí me parece que es muy interesante de estos mapas, es que realmente eran muy minuciosos, pero cuando iban a llegar a Buenos Aires no estaban. Eso que se dice siempre, bueno, vamos a poner a este pueblo en el mapa. O sea, estar en el mapa es existir. Lo que no está en el mapa no existe. Y lo que se ausenta del mapa, pues hay de aquello que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos pensando en estos mapas, pero yo, repensando la Varsovia de Juan, pues estaba pensando en otros lugares del mapeo, ¿no? Y por eso se me ha ocurrido de repente traer a Boltanski en esta exposición que él hace sobre la Shoah,
en la cual hay un montón de fotos de distintas personas, de distintas épocas, y también aquí hay un cierto mapeo, ¿no? Porque es una trampa. No todos son personas, luego el siguiente que él hace en este recorrido, de repente pone fichas con fotos pegadas, etcétera, etcétera, pero realmente aquí hay muchas formas de seguir otro mapa. En realidad el mapa son pistas, yo diría, y hay muchas formas de seguir esas pistas, y probablemente en este gueto de Varsovia las pistas se tenían que seguir de otra manera, ¿no? Sobre todo los mapas son siempre una historia, un lugar importante, por ejemplo, en las películas de espías, porque lo primero que hace un buen espía es comerse el mapa, aprendérselo y comerse el mapa, ¿no? Deglutir mapas, que en realidad, porque el mapa nos deja siempre desprovistos. O sea, si nos pillan el mapa, saben dónde vamos o saben hacia dónde podemos eventualmente ir, ¿no? Por eso creo que este mapa de Varsovia probablemente era mucho más sofisticado, aunque era un mapa, y de hecho lo interesante de estas fotos, que son además de un tamaño enorme, es que no todas eran contemporáneas. Había fotos de los 70, fotos de los 80, fotos de los 30, fotos cualquiera, fotos que habían llegado del rastro y que de repente se convertían en un mapeo que aquí intentaba ordenarse, pero que finalmente, bueno, quizás tampoco se acababa de ordenar del todo de ninguna de las maneras, ¿no? Mapas que desaparecen, yo decía antes, aquí está este mapa muy vertiginoso para mí, ¿no? Que tiene mucho que ver con los países, con las fronteras. Si vamos pensando en el mapa de África, pues me parece que está muy claro que es un mapa posterior, y los mapas se trazan, como todos sabemos, en las fronteras, y a veces los armisticios trazan la línea del mapa. Pero el mapa de África está trazado con un cartabón. Y en realidad por eso hay tantos conflictos en África, porque hay gente que se queda de una parte que no es la suya. Y otra vez vuelvo a lo colonial. Entonces Alfredo Yar, aunque con unas historias en las cuales el mapa era no tan importante, hace esta instalación enorme en la cual el mapa va desapareciendo. Y ha desaparecido del todo, ¿no? África se hunde y ha desaparecido del todo. Bueno, quizás el mapa de África también está hablando de esas desapariciones, de esos cartabones que están hablando del mapa, o bueno, esos mapas de Mayorga que en un momento determinado están ahí para encontrar algo perdido, que se va a encontrar o no a través del mapa, que va a ser importante o no en el mapa. Así que bueno, ya voy acabando, que no quiero tomar más de este cuarto de hora, con una postal, con una especie de postal de Marcel Marien, un belga, porque siempre hablamos de los surrealistas como franceses, pero hubo un núcleo belga importantísimo, y entonces habla de un gemelo que se ha perdido en Londres y que se reencuentra en Viena, cosa altamente improbable, pero que yo siempre que veo esta imagen pienso en ti, Juan. O sea, me parece que esto es totalmente Juan Mayorga. O sea, quiero decir, sin que se conocieran, a lo mejor Juan conoce la obra y a Marcel Marien, pero es la imposibilidad de lo que es posible que ocurra, aunque parece imposible, ¿no? Él digamos que lo escenifica a partir de estos dos mapas de la ciudad, el mismo reencontrado en Viena. Dice objeto perdido en Londres, el mismo reencontrado en Viena, que me parece que es un poco, bueno, lo que el mapa nos da y nos quita, probablemente, lo que el mapa nos traza y nos borra, que yo creo que de eso hablan los mapas, y esa imposibilidad o mejor dicho, esa posibilidad de lo imposible, que seguramente, bueno, pues la idea para mí de esta obra es que cualquier cosa es posible con un mapa entre medias, ¿no? Porque finalmente el mapa abre todas las posibilidades, incluso las que parecían más improbables, ¿no? Y que, bueno, lo que no se puede finalmente, el mapa
y esto es una paradoja, es una aporía, es lo que no se puede cartografiar. Los mejores mapas son los que aún no se han cartografiado, probablemente. Y ya con esto, pues ya no hablo más, ya me callo. Gracias. Sí, bueno, yo intento evitar la tentación de hacerte algunas preguntas sobre lo que nos has presentado y me pongo en mi lugar en este Bueno, te presento encuentro. yo. Tienen ustedes al dramaturgo, escritor, intelectual Juan Mayorga, que está justo representándonos y volamos aquí al ladito. Gracias. Pues voy a decir un par de cosas y luego entraremos en conversación y os daremos la palabra a todas y a todos. Efectivamente, Estrella propuso que este encuentro se titulase Viajar con mapa ajeno, y te agradezco mucho aquella idea y esta reflexión que nos has propuesto. Y para no liarme, he preparado unas líneas. Y empiezo diciendo que hoy comparezco en este foro como dramaturgo y me aprovecharé de esa condición para esconderme detrás de lo que mis personajes dicen sobre los mapas y de lo que hacen con ellos. Este es un privilegio de los escritores y en particular de los autores de teatro que pueden poner a sus personajes a decir cosas que a lo mejor ellos piensan pero que no se atreverían a decir en la vida, ¿no? Por supuesto, no siempre me reconozco en lo que mis personajes dicen o hacen, pero sé que cada uno de ellos, también el que me es más enigmático y el que me resulta más distante, es de algún modo una posibilidad de mí. Al preparar este encuentro he descubierto con cuánta frecuencia, mayor de lo que recordaba, aparecen mapas en mis piezas. Y empezaré mencionando algunos de esos mapas y luego me detendré en 3 obras en cuyo centro de gravedad hay un mapa. O sea, mencionaré algunas piezas en que hay mapas y luego me detendré en particular en 3. Bueno, ya en El traductor de Blumenberg, una de mis primeras piezas, se mostraba un mapa. El tal Blumenberg, que no es Hans Blumenberg, el tal Blumenberg de mi obra, es un filósofo nacionalsocialista que vuelve a Berlín muchos años después, de donde había escapado al acabar la Segunda Guerra Mundial, y pretende moverse por la ciudad con un mapa. Pero ese mapa que trae no es el de Berlín de hoy, sino un mapa de un Berlín anterior a la caída del Tercer Reich. Este es el primer mapa que probablemente reconozco en mi teatro. En Angelus Novus, otra pieza de mi juventud, un general ciego dirige una columna de soldados, asimismo ciegos, sirviéndose de un mapa en braille. Sus enemigos son invisibles y por eso han sido comisionados para hacer esa campaña. En Cartas de amor a Stalin, el tirano, Stalin, abre un mapa mundi ante el escritor censurado Mikhail Bulgakov, el protagonista de la obra. Bulgakov le reclama libertad para salir de la Unión Soviética. No, en realidad no se está encontrando con Stalin, sino con un fantasma o con una proyección en la que él ve a Stalin. O sea, Bulgakov le reclama libertad para salir de la Unión Soviética. ¿Dónde te gustaría ir?, dice Stalin a Bulgakov, y le muestra un gran mapa, un mapa del mundo, ¿no? Y tras señalarle en el mapa varios destinos posibles, concluye, Stalin: no puedo imaginarte fuera de tu patria. Y cierra el mapa como si diese un portazo. En Himmelbeck, el comandante del campo de concentración muestra un mapa que lo es no de ese espacio de horror, sino de la mascarada con que va a engañar a un inspector de la Cruz Roja que va a visitar el campo de concentración y lo que va a presentarle no es un lager, no es un campo de concentración, sino una ciudad de aspecto normal cuyos habitantes van a ser forzados a sonreír. En ese mapa falso de un lugar falso, aparecen un colegio, un campo de fútbol y una sinagoga, y eso es lo que acabará viendo el delegado de la Cruz Roja. En el Golem, una pieza más reciente, se dice que el lenguaje de una persona es un mapa de su vida. Y Felicia, la joven protagonista, cuenta que al despertarse, en su cabeza, dibuja un mapa de los lugares por los que camina en sus sueños.
Y por fin en la colección, obra que ha mencionado Estrella, y se lo agradezco, los personajes se mueven entre cajas, una por pieza, que vienen a ser sombras de las piezas coleccionadas. Héctor, el anciano coleccionista, revela que, y lo cito, en cada caja hay un mapa para seguir las huellas de la cosa desde su origen hasta que llegó aquí. Es decir, han hecho un mapa desde dónde, cuál fue el origen de la pieza hasta que llegó aquí a la colección. Bueno, podría seguir presentando casos, o más bien síntomas de una obsesión o de una locura, o simplemente de una costumbre, ¿no? Que quizá tenga que ver con el hecho de que hice 6 veces el Interrail. Yo no había salido de este país y hice 6 veces el Interrail, y lo primero que hacías era ir a la oficina de turismo y pedir un mapa, ¿no? Y por supuesto los caminos eran muchas veces más tortuosos que estos que te dan las aplicaciones, pero muchas veces eran más interesantes, ¿no? Y quizá venga de ahí la cosa o de otro sitio, pero el caso es que sí entiendo que es algo que quizá debo presentar a un terapeuta y decirle por qué esto, pero podría mencionar otros mapas, pero acabaré refiriéndome a 3 obras en cuya espina dorsal hay un mapa. Estas 3 obras son una breve que se titula 581 mapas, el cartógrafo y los yugoslavos. 581 mapas es una obra recogida en mi colección de teatro breve, Teatro para Minutos. En esa pieza hay 2 investigadores, probablemente 2 policías, que interrogan a un hombre que hace mapas de Madrid, solo mapas de Madrid. Algunos de esos mapas, por ejemplo, el mapa de los domicilios de jueces o el mapa de los domicilios de los árbitros de fútbol, resultan sospechosos a los interrogadores. ¿Cómo es esto? Que usted ha hecho un mapa de los jueces, además organizados por categorías, jueces de primera instancia hasta Audiencia Nacional, ¿no? O el mapa de los domicilios, ¿qué es esto de los mapas de fútbol, de los árbitros de fútbol y tal? Resultan sospechosos a los interrogadores. Y leo un fragmento del interrogatorio para llamaros la atención sobre el asunto de la obra. Un fragmento del interrogatorio sobre los mapas en cuestión, cada uno de los cuales tiene asignado un número. O sea, el tipo los ha numerado, ¿no? Y dice Lezcano, Lezcano es uno de los interrogadores. Dice en cierto momento Lezcano, 75 bares donde no dejamos entrar moros. 83 lugares donde puedo decir lo que pienso sobre los homosexuales. 111 inmuebles vacíos ocupables, con K, clasificados con K, por tiempo de desocupación, con K. 173 escenarios de la próxima guerra civil. Esto dice Lezcano. Y dice Muñoz, que es el otro interrogador, ¿sabe que insultar, incitar al odio, marcar objetivos a los violentos son delitos que se pagan con la cárcel? Lezcano, el otro interrogador, añade, un mapa que señala dónde viven los jueces. ¿A quién puede interesarle? Bueno, el interrogado, que se llama Hermida, se defiende. Tiene un negocio que se llama www.mipropio-mapa.com en que aparecen y están colgados, numerados hasta 580 mapas. Él arguye que solo pone en sus mapas lo que la gente le pide. Se siente tan poco responsable del contenido de esos mapas como el traductor de las palabras que versiona. Yo soy el traductor. Y dice así, dice Hermida, la gente desconfía de los mapas. ¿Para qué están hechos el 90% de los mapas? Para hacer circular a la gente, para llevarte de un sitio a otro. Los mapas deberían ayudarte a saber dónde vives. Casi siempre se usan para lo contrario, para confundirte. Lo que la gente busca es un mapa que les diga la verdad. Y luego añade, muchos mapas de estos, de los 580, por los que me están preguntando, son mapas autobiográficos. Mis puestos de trabajo. ¿Dónde desearía estar y nunca he estado? ¿Dónde no tengo miedo? ¿Dónde me he cruzado con gente que leía a Voltaire? ¿Dónde he visto a la chica pelirroja? ¿Dónde yo, hombre negro de 27 años, he estado 1 hora sin que viniese a molestarme la policía? Lugares donde se ofende a Dios. Lugares en que la palabra atalaya causa extrañeza. Lugares donde me han hecho sentir como una mierda.
lugares donde he sido feliz. Y Hermida añade, hay clientes que los utilizan como un diario, como una confesión. El mapa de los jueces. El mapa de los jueces quizá quiera hacernos ver que casi todos ellos viven en unos pocos barrios y que hay barrios donde no vive ninguno. Quizá quiera mostrar que gente que vive en unos barrios juzga a gente que vive en otros barrios. Si ustedes se fijan, los árbitros de primera división también suelen residir en unos pocos barrios. Si se comparan los mapas de oficios, por ejemplo, el de banqueros y el de maestros de primaria, pueden extraerse conclusiones. Quizá el que me encargó ese mapa tenga ese tipo de cosas en la cabeza, o no, no lo sé. Muchas veces, cuando dibujo un mapa, me cuesta entender los intereses que hay debajo. 232. Lugares donde se reúnen comunistas. ¿Lo ha hecho un comunista o uno al que no le gustan los comunistas? 253. Mapa de mi madre. ¿Dónde se cortaba el pelo? ¿Dónde conocía a su marido? ¿Dónde está enterrada? También las casas de sus amantes y el lugar donde él o ella la vio por última vez. ¿Un mapa de amor o de odio? Se ve que muchos intentan, no lo sé, no sé si es un mapa de amor o de odio, dice él. Se ve que muchos intentan decir cosas que nunca han podido decir. Yo solo soy el traductor. Los colores, las flechas, no son más que eso, traducir lo que ellos tienen en la cabeza. A mí siempre me ha sido más fácil dibujar que hablar. Cuando salga de aquí y cuente a mi hermana todo esto, lo que ha sucedido aquí desde que entré por esa puerta, no diré nada, haré un mapa. Y hace el mapa 581. Bueno, también son importantes los mapas en el cartógrafo, obra que establece una analogía entre la cartografía y el teatro, porque me atrevo a pensar que hay una afinidad entre la cartografía y el teatro y que de algún modo quienes hacemos teatro, de algún modo hacemos mapas. Bueno, esa obra, El cartógrafo, nació de una experiencia personal y me excuso ante quienes ya me hayan oído contar esto. En enero de 2008, un estreno me llevó a la ciudad de Varsovia, en la que nunca había estado. Una mañana, libre de compromisos, eché a andar dejándome guiar por el mapa que me habían dado en la recepción de mi hotel. Esos mapas que te dan en los hoteles que tienen publicidad de los lugares a los que hay que ir, ¿no? Yo me estaba guiando de ese mapa y estaba viajando, paseando por Varsovia con él y estaba volviendo a mi hotel después de visitar el restaurado casco viejo de la ciudad, cuando mi mirada cayó sobre lo que parecía una antigua iglesia. Al acercarme vi que el edificio, a cuya puerta había un coche policial, no era una iglesia, sino una sinagoga. Yo nunca había estado en ninguna, si bien recordé en aquel momento, se me vino inmediatamente aquello a la cabeza, de niño en Madrid, yendo hacia la Biblioteca Popular de la calle Felipe el Hermoso, que seguro algunas y algunos chamberileros conocéis, cerca de Iglesia, ¿no? Cerca de la Glorieta. Pasé muchas veces ante un edificio que, según oí decir entonces, era una sinagoga y a cuya puerta, por cierto, siempre había, como a la de esta, un coche policial. O sea, recuerdo esa imagen de niño. Iba a la Biblioteca Popular y había un edificio que yo no sabía en ese momento que era una sinagoga y ante él había un coche policial. Bueno, la sinagoga ante la que ahora me encontraba, en Varsovia, se podía visitar fuera del horario de culto, cosa que hice. Tras observar con atención el templo, tan parecido a las iglesias cristianas, tan distinto de ellas, descubrí una escalera que llevaba a la planta superior, la zona de las mujeres, ¿no? Allí, en una pequeña sala, una mujer preparaba una exposición. Se trataba, según me explicó, de fotos del gueto del tiempo de la ocupación alemana, recientemente descubiertas en una caja de galletas metálica. Junto a cada foto, la mujer estaba poniendo las fotos y junto a cada foto la mujer colgaba un cartelito en polaco y en inglés, indicando el lugar en que probablemente se tomó la instantánea 60 años atrás. Bueno, el caso es que a mí se me ocurrió sacar mi mapa, el mapa del hotel, y empecé a marcar con cruces esos lugares donde habían sido tomadas esas fotos 60 años antes. Al salir de la sinagoga, en vez de reanudar mi camino hacia el hotel, no sé por qué, busqué el lugar más cercano entre los que había señalado en el mapa. Fui allí donde estaban esos niños jugando con un aro
Y bueno, cuando llegué a ese lugar no encontré nada de lo que acababa de ver en la foto. Faltaban, desde luego, las personas, pero también todo lo que en las fotos las rodeaba. Anduve hacia la siguiente cruz y de nuevo encontré que todo, personas y paisaje, se había desvanecido. Continué caminando, guiando por las cruces de mi mapa, hasta un pequeño parque en que me detuve ante una piedra negra en que estaban escritos los nombres de los sublevados de abril del 43 que allí habían muerto. Entonces, ante la piedra negra me di cuenta de que la noche había caído sobre mí, de que había perdido la noción del tiempo. Bueno, algún tiempo después empecé a escribir mi obra El cartógrafo, cuyo subtítulo es Varsovia 1, 2, porque creo que es fundamental en los mapas la escala, ¿no? El subtítulo de esa obra es Varsovia, 1, 2 puntos, 400.000, y en la que una experiencia semejante a la que acabo de relatar es vivida por Blanca, esposa de un diplomático español destinado en Varsovia. En mi ficción, Blanca entra en la misma sinagoga en la que yo entré y cuando vuelve a ella para ver otra, porque hay algo que le interesa en esas fotos y vuelve a la sinagoga, cuando vuelve para ver otra vez las viejas fotos del gueto, conoce a un hombre, a alguien que anda por allí, que le cuenta la leyenda del cartógrafo. Conforme a esa leyenda que inventé, pero que quizá tiene algo de realidad, conforme a esa leyenda, durante la ocupación alemana, un cartógrafo anciano e inválido se propuso dibujar un mapa del gueto. Es decir, el mapa de un lugar en que todo estaba en peligro, empezando por las 400.000 personas allí enjauladas. Pero él no podía salir a la calle, el anciano no podía salir a las calles a tomar, a medir. Y entonces el éxito de su tarea dependía de una niña, su nieta, que iba donde él le indicaba a buscar los datos con que hacer y rehacer el mapa. O sea, digamos, en mi ficción lo que ocurre es que la niña marca, dice, pues son 400 pasos de aquí a allá y luego hacían el mapa. Bueno, la leyenda del cartógrafo impulsa las dos tramas sobre las que se desarrolla la obra. Por un lado, Blanca, la mujer del diplomático, está buscando en la Varsovia actual, aquel mapa. Pero por otro lado en la obra vemos al anciano y a la niña construyendo ese mapa 60 años atrás. Finalmente las dos tramas parecen converger. Al final en la obra las dos tramas convergen porque Blanca, la mujer del diplomático, encuentra en la Varsovia actual a una anciana llamada Débora en la que ella quiere ver a la niña cartógrafa. Dice, tú eres la niña cartógrafa. Débora lo niega. Y dice no creer en la leyenda, pero además dice que es más importante la leyenda que la realidad. Débora reconoce que le gustaría que en todo caso la leyenda se transmitiese y dice preferiblemente a través de una obra de teatro, porque según dice Débora, en el teatro todo responde a una pregunta que alguien se ha hecho, como en los mapas. Y esta yo creo que es la mayor afinidad entre el teatro y la cartografía. En el mapa y en el teatro todo responde a una pregunta que alguien se ha hecho. Bueno, raramente comparto las opiniones de mis personajes, pero creo que la vieja Débora acierta al comparar el arte del teatro con el de los mapas, los cuales, según explica a su nieta, el viejo cartógrafo, en una de las primeras escenas de la obra, los mapas nunca son neutrales en la medida en que se construyen a partir de una pregunta decisiva, qué incluir y qué dejar fuera, ¿no? Y los mapas que has mostrado son una exposición de eso. Un mapa es siempre un acto político, como lo es también un hecho teatral, porque de lo que se trata es de qué hacemos visible y qué dejamos al margen, ¿no? Y si ponemos todo, nadie verá nada. Es decir, hemos de elegir qué es aquello sobre lo que queremos llamar la atención. O sea, la pregunta decisiva al hacer teatro y al hacer un mapa es qué incluir y, por tanto, qué dejar fuera, qué sacrificar. Pregunta que es precisamente la primera que toma el creador teatral, el dramaturgo, el director, el actor, que jamás es neutral. También el actor. El actor, cuando está haciendo un gesto, si quiere que este gesto sea relevante, probablemente excluirá a otros, ¿no? Y, por supuesto, el escenógrafo, el músico, el iluminador. Bueno, y finalmente, algo habrá que decir sobre los yugoslavos, pieza en la que una mujer, Ángela, camina por su ciudad, que creo que es esta ciudad y que será aquella ciudad donde el espectáculo se represente, y camina con un mapa. Pero ese mapa es, por utilizar la expresión de Estrella, un mapa ajeno.
Ella camina con un mapa que no dibujó ni que encargó. Un mapa con marcas que encontró en el suelo de su bar el esposo de Ángela, Martín, y que dejaron allí sin querer, o quizá adrede, unos a los que Martín había prohibido jugar a los dados con dinero y que se retiraron diciendo: deberíamos haber ido donde los yugoslavos. Allí se juega de verdad mientras las mujeres bailan. El mapa está ahora en manos de Ángela, quien parece buscar ese lugar donde los yugoslavos, un sitio en que quizás se reúnan personas que tienen en común haber nacido en un país que ya no existe. Esto es, personas marcadas por una pérdida, personas que tienen en común eso, ¿no? ¿Por qué hace Ángela ese viaje con mapa ajeno? ¿Está buscando un lugar donde se juega de verdad mientras las mujeres bailan? ¿Está buscando a esa gente, los que perdieron el mapa o se lo legaron, para decirles a ellos lo que le pasa? ¿Está sin más buscando otro lugar que el lugar donde está, un lugar donde estar realmente? Porque un mapa, por otro lado, si uno camina con un mapa, espera algo. Quien tiene un mapa tiene esperanza, ¿no? Me parece. Está eso, simplemente buscando otro lugar que el lugar donde está. No lo sé. Y porque no lo sé, escribí Los yugoslavos. Gracias. 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 Bueno, ¿quieres decir algo o lo digo yo? Bueno, no, yo esté como dirían, a tus servicios, tus órdenes, como dirían los colombianos, a la orden, mejor dicho. Pero bueno, sí, estaba yo pensando en los mapas como las ausencias. O sea, yo bromeaba diciendo: hay un mapa, pero no os lo enseño, porque claro, tampoco serviría de nada verlo, ¿no? Y yo creo que es muy interesante. Pero bueno, habla tú, no faltaba más, y luego ya pues empezamos a hablar bueno. Más, ¿no? No, diremos un par de cosas. Cuando hicimos el cartógrafo, recuerdo que de algún modo nuestra voluntad, la hicimos además solo con 2 actores, José Luis García Pérez y Blanca Portillo, en quien pensé cuando empecé a escribir la obra, y por eso llamé Blanca a ese personaje. Pensábamos que en ningún caso, porque había propuestas por parte del escenógrafo de mostrar mapas y un mapa y la evolución del mapa, y algo que para mí estaba claro es que el mapa había de ser la propia obra. O sea, que el espectador se veía Varsovia, de algún modo de algún modo es una obra palimpsesto, porque la acción transcurre en la Varsovia contemporánea, pero también sucede en la Varsovia de la ocupación alemana, y también en distintos tiempos, entre otros el comunismo, la Varsovia comunista, y de algún modo todos esos espacios están ahí y están marcados espacialmente, y de lo que se trataría, de lo que si conseguimos algo, se trataría eso, de que el espectador viese ese mapa y que ese mapa de algún modo se dibujase en su cabeza. Y de forma afín, también hemos excluido la exhibición del mapa en los yugoslavos. Se trataría quizá de que algún espectador, si quiere, lo dibuje en su cabeza, así como el otro mapa que Chris le ofrece. En la obra, las dos de mis frases favoritas son cuando se encuentran las 2 mujeres, y entonces la más joven le propone un intercambio de mapas y le dice: un mapa dentro de otro, es decir, un mapa te ha llevado a otro, ¿no? Mujeres que intercambian mapas. Antes de dar la palabra a nuestras amigas y amigos, llamo la atención sobre, no quiero dejar de subrayar algunas cosas que nos has entregado, ¿no? Bueno, esa historia de Mas Erx es fabulosa, ¿no? Esa historia de alguien que... Yo que esa te va a gustar. Hombre, seguro que alguien ya la ha contado y la ha hecho. No, pero yo creo que no te creas, que no está muy explotada, ¿no? No, pues me parece tremenda. O sea, uno se fue para allá y se queda sin la novia, ¿no? Pero le dan un mapa. Pero le dan un mapa y se va todavía más hacia Oriente. Bueno, supuestamente, sí. Además, porque no se sabe si esa postal, nunca se sabe si llegó. Sí.
o eso veía desde el hotel. O sea, es que es una historia que yo estoy convencida que te iba a divertir mucho. No, bueno, a lo mejor empezó a enviar postales como este personaje de la novela de Graham Greene, ¿no? Que envía postales desde Cuba mientras está de sus supuestas indagaciones, cuando en realidad está ganduleando, ¿no? Qué interesantes son siempre los traspasos de mapas, y he anotado aquí un posible argumento, ¿no? De que de pronto hay alguien, ¿no? Estás en un bar, estás en un parque, y de pronto alguien a quien no conoces te da un mapa, ¿no? Y eso cambia tu vida, ¿no? Porque de pronto dices, bueno, voy a seguirlo, a ver dónde me lleva este mapa marcado, el mapa como herencia. Te contaré, por si puedes decirme algo algún día, estando en Riga, me subí a estos autobuses turísticos y que te van dando una vuelta por la ciudad, y oí la guía decía algo que me interesó mucho, y es que había habido ahí una gran exposición, yo entendí que universal, en la que, y por primera vez la gente de la ciudad había visto una familia negra, una familia africana. Entonces los habían puesto en una cabaña y demás, y con taparrabos y demás. Pero lo asombroso es que estos tipos no eran los presentados como africanos, en realidad eran estadounidenses a los que había reclutado un empresario, gente que ni siquiera era familia, y los habían llevado a Riga. Y yo me preguntaba cómo sería la historia de esa gente, ¿no? O sea, de pronto tú estás en Estados Unidos y te dan este trabajo, y pensé, aquí habría una obra que hacer, ¿no? Pero luego indagué un poco y resulta que no ha habido nunca una exposición universal en Riga. Entonces a lo mejor me inventé eso. Pero mira que la de París de fin de siglo, donde Gauguin ve las cabañas de los negros y a partir de ahí diseña su gran viaje a un sitio totalmente colonial, como en ese momento era Tahití. Dice, bueno, quiero tener una cabaña como las que he visto en la Exposición Universal. Era la misma historia. O sea, eran unos africanos o de cualquier otro tipo, pues customizados para los turistas de ese momento. O sea, que en Riga no había, pero porque en Riga no había, tú estabas diciendo antes una cosa que me ha encantado, ¿no? Cuando estabas diciendo que el teatro y los mapas, digamos que compartían, que ambos empezaban por una pregunta. Y yo creo que la pregunta probablemente es hacia dónde hay que ir, ¿no? O hacia dónde se puede no ir. O sea, algo que tiene que ver con el propio relato que está en el mapa, ¿no? O sea, me encanta esa idea, digamos, de Varsovia, de lo que ya no está, porque los mapas de los hoteles, que por cierto ya no dan, muy curioso, ya no dan en los hoteles mapas, y porque todo el mundo piensa que todo el mundo lleva todo en el móvil, nunca son mapas actualizados. O sea, son unos mapas imposibles que no te llevan a muchos lugares muchas veces, ¿no? Y eso me parece, yo que soy una persona, por eso creo que a mí me gustan los mapas, porque carezco de sentido de la orientación, que me voy en un sitio y digo, yo creo que por aquí debe de haber una librería. Y hay veces que hay, y otras no. Pero yo creo que esa idea de hacia dónde se va y hacia dónde quiere uno, hacia dónde esperaría uno ir, ¿no? Y la fe ciega en los mapas, que es un error que yo creo que tiene desde luego Occidente, ¿no? Claro. Bueno, tú has mencionado has hablado de un mapa como de algún modo un depósito de pistas, pero claro, porque les atribuimos esa capacidad, por eso también hay mapas falsos, y por eso nos están engañando permanentemente, ¿no? Y nos están llevando aquí, nos están haciendo circular a un sitio o a otro. En el cartógrafo aludí a algo que sabes de sobra, que muy pronto, incluso ya desde Roma, los cartógrafos no solo realizaban mapas tan precisos como fuera posible para las campañas militares, sino también mapas falsos de las propias posiciones para engañar al enemigo. Es decir, la falsificación de los mapas, y por tanto la utilización falaz del teatro y del arte en general es y también común. de la construcción de futuro del mapa, porque claro, estamos hablando de mapas de cosas que se han acabado, pero ¿qué pasa con las cosas que aún no son? Y que también hay que
imaginarlas en una suerte de mapa mental. Me estaba acordando de Laurie Anderson, que a mí es una cantante que aparte de ser pop me parece muy interesante, y la tipa está contando, dice, ¿cómo voy a llegar a tal sitio? Y dice, mira, vete a la derecha donde va a estar el mall de tiendas, luego a la izquierda donde va a estar el campo de fútbol, tiras hacia adelante donde va a estar el parking, etcétera, etcétera. Y luego acaba diciendo con ese humor ácido, you can miss it, o sea, no te puedes perder, pero en realidad está hablando de algo que no existe en la realidad, ¿no? Entonces, claro, hablamos siempre de mapas del pasado, pero también están los mapas de lo que eventualmente va a ser, ¿no? De las que, por eso me estaba acordando cuando has dicho eso de Roma. Claro, cuando estuve por primera vez en Nápoles, recuerdo que pregunté cómo se iba a cierto lugar. No tendría en ese momento la aplicación o el teléfono o lo que fuera, y un napolitano me dijo, bueno, pues si vas a ese lugar tienes que ir por aquí para tal, ¿no? Eché a andar y me dijo, no, espera, pero si haces esto otro es mucho más bonito, ¿no? Y inicié el segundo camino y me volví a detener y me dijo, no, pero mira, hay un tercer camino en el que probablemente te pierdas, pero es mucho más, merece la pena que hagas este camino. Creo que debemos dar cuanto antes la palabra al público, a la gente que ha venido. Yo no estoy seguro de que, o sea, sin ánimo de discutir, que la pieza teatral o el hecho teatral ofrezca es una orientación, ¿no? Creo que lo fundamental es que hace algo visible, llama la atención sobre algo. En este sentido, y seguro que hay muchas personas aquí que hacen teatro y otras que son aficionadas al teatro, saben que si pones una botella de agua en un escenario, esto es importante, ¿no? Esto no es banal. Y si es de vino, es mucho más importante, etcétera, ¿no? Es decir, cuantos elementos introducimos en el hecho teatral son parte de un texto en el espacio y en el tiempo que construye una experiencia. Si colocamos aquí una botella de vino, estamos ofreciendo un elemento a la legibilidad por parte del espectador, ¿no? Y en este sentido creo que el trabajo del creador teatral es afín al del cartógrafo, en la medida en que precisamente él sabe que, cuidado, si quiero que se sepa que este personaje es alcohólico o que tiene una relación con el vino, porque resulta que si colocas una botella de alcohol aquí, ¿no?, en una escena, se genera una expectativa, y si en un determinado momento el actor, el personaje toma alcohol, eso es significativo. Y por tanto también, si tú quieres que todo el mundo vea esta botella perdón, es que esté utilizando este ejemplo de perogrullo, pero si tú quieres que todo el mundo vea esta botella, has de eliminar otros elementos que puedan llamar la atención al espectador, etcétera, ¿no? Y en este sentido, el cartógrafo, el anciano cartógrafo que no tiene nombre, cuando habla con su nieta, no solo le está hablando de técnica, sino también de algún modo de la moral y de la ética y la poética y la política del mapa. Y le dice, cuidado, ¿no? Tú tienes que pensar qué es lo importante. En un mundo en peligro, en un mundo para el que tu mapa de algún modo va a ser un arca de Noé, que puede que algún día sea visto por gente cuando todo esto haya desaparecido dentro de 300 años, ¿no? ¿Qué es lo significativo? ¿Qué has de meter en el mapa? ¿Dónde está la oficina de correos? ¿O dónde el maestro Spielmann todavía, contra toda esperanza o contra la desesperación, sigue enseñando a tocar el violín a 5 niños, ¿no? ¿Qué es lo decisivo? ¿Qué es lo que ha de aparecer en el mapa? Y creo que ese tipo de preguntas nos las hacemos los teatreros. No es como orientación, sino más bien como camino, o sea, como, bueno, la pregunta como la decisión que uno toma, y por eso yo hablaba de Boltanski, la idea del mapa falso, porque no toda la gente estuvo allí, ¿no? Claro. Y yo creo que eso... Qué interesante lo que has contado de él, precisamente porque no es una pieza documental, sino que aparecen
aparecen otros elementos que va encontrando, ¿no? O sea, y que de algún modo te advierten sobre el hecho de que estás ante algo editado, ante ante un mapa y no ante una pero fotografía. luego es muy curioso porque cuando vas, y enseguida ya me callo, tú no, pero yo sí, cuando de repente vas al Museo del Holocausto en Jerusalén y entras a un pequeño lugar que es el dedicado a los niños, es que es como una pieza de Boltanski. Y entonces yo digo, vamos a ver, ¿es el museo una pieza de Boltanski? Claro. ¿O son las piezas de Boltanski como el museo? En este caso, evidentemente, las fotos supuestamente serán reales, pero esa idea de allí sí se orienta, allí sí hay un camino. No sé si lo has visitado alguna vez, pero hay un camino que te va llevando, digamos, por donde tiene que ir tu emoción, por así decirlo, ¿no? Y en las piezas de Boltanski es, digamos, otro tipo de emoción, pero enseguida ves que es una emoción construida de alguna manera, pistas falsas de su mapa, ¿no? Claro, es verdad. Está mencionando Estrella el Yad Vashem, un museo que precisamente tiene una orientación hacia muy clara, ¿no? Te ofrece un itinerario para que veas, de allí venimos y por supuesto que es un museo políticamente muy cargado, sin duda. Sí. Bueno, igual que todos, por quizás, supuesto, ¿no? Pero bueno. Sí, pues os damos la palabra. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Estrella y a Juan sus palabras y que hayan creado asamblea. Y yo una pregunta, les quiero realizar una pregunta reflexión y sobre todo porque parte de la primera frase, la primera pregunta que nos hizo también, en este caso Estrella, de dónde se puede llegar con el mapa de otro. Yo creo que hace unos días hemos vivido otro hecho histórico más de los que nos acontecen en estos últimos años, como es el del apagón. Y entonces, bueno, yo creo que al día siguiente, pues cuando recuperamos un poco la normalidad, todos nos fuimos preguntando que dónde estabas, qué te ocurrió, qué peripecias has podido tener. Y yo cuando vuelvo, en este caso, a la Facultad de Derecho, que es donde trabajo, me encuentro, vamos, al decano, José Manuel, ¿qué tal? Bueno, supongo que llegó el apagón, cerrasteis y se acabaron las clases. Y dice, no, que va, nos tuvimos que quedar hasta las 11:30, 12 de la noche, que volvieron un poco los datos y digo, ¿y eso? Y plantea que, bueno, había varios alumnos y alumnas que no sabían volver a casa. Es decir, sin Google Maps o sin Waze, conduciendo, porque eran los que iban con coche, gente de 20, 22 años, 24, no eran capaces de tener un mapa propio. Es decir, mi pregunta, y luego lo he comprobado con otras historias, pues por gente que estaba en el intercambiador de Moncloa, en Plaza de Castilla, y mucha gente preguntando cómo se llega a Vallecas, cómo se llega a Legazpi, porque eran incapaces de llegar gente pues, con una edad, obviamente. Entonces, mi pregunta o mi reflexión es si la tecnología no está matando la capacidad que tenemos de crear nuestros propios mapas y nos están haciendo, en este sentido, que ir con el mapa ajeno sea no ir a ningún lado. Muchas gracias. No, tú. Bueno, yo es que ahí quiero decir que yo la verdad es que cada vez estoy... me hago más preguntas respecto al uso de la tecnología, ¿no? Sobre todo porque yo también soy profesora y veo que, que el día del apagón, claro que la gente también en mi facultad se tuvieron que quedar hasta las tantas porque los alumnos no sabían cómo volver y otros que no podían volver realmente, pues porque a lo mejor no había autobuses, etc. Pero yo creo que eso fue un shock enorme porque no solamente nos quedamos sin mapa, nos quedamos sin comunicación. Entonces yo creo que eso fue, más perplejizante que la pandemia, porque en la pandemia no podíamos salir, pero sobre todo la gente más joven, aunque luego se guisó en su jugo, también eso fue un problema. Pero bueno, pues sí, claro, es que yo creo que el problema de dejarlo todo en manos del móvil, pues sin lugar a dudas es un problema para los mapas y para cualquier otra cosa, para la memoria, porque finalmente el mapa, no sé qué piensa Juan, pero y yo creo que efectivamente en el gueto de Varsovia el mapa es un ejercicio de memoria, ¿no? O sea, hay veces que uno tiene que
que pintar un mapa de memoria del lugar a lo mejor que ya no existe, o sea, al lugar al que uno no puede volver, hay que pintar el mapa de memoria. Y sí, yo creo que ese no es un mapa ajeno, yo creo que ese es un mapa... Y además miente muchísimo, porque luego se quedan los camiones en dos calles porque no les han puesto en ningún sitio que no podían pasar. O sea, que sí, que yo creo que... Y desgraciadamente, fíjate que te digo, no solamente la gente joven, sino que cada vez estamos todos más habituados a fiarnos al 100% de lo que está en la pantalla, del mapa o de cualquier otra cosa de la pantalla. Y sí, yo creo que aquello fue un ejercicio que de verdad yo creo que si hubiera durado un día más, nos hubiéramos vuelto todos locos. O sea, porque creo que la incomunicación fue lo peor que le puede pasar a esta sociedad, ¿no? Claro. Bueno, no puedo decir nada más interesante que lo que tú has dicho, ni de lo que están pensando probablemente muchas de las personas que nos acompañan. Bueno, por supuesto, el apagón y es como toda situación de crisis, tiene una extraordinaria densidad narrativa, ¿no? Yo desconocía esa historia de los estudiantes de Derecho de la Complutense y de mi facultad. y de los de Bellas Artes varados. Eso por supuesto, resulta interesantísimo, ¿no? Resulta interesantísimo que no se orientasen dónde está Legazpi, ¿no? Por dónde cae Legazpi. Bueno, podríamos hacer un curso, un faro entero de experiencias del apagón para llevar a nuestros escenarios, entre otras, por ejemplo, cómo de pronto, por ejemplo, en mi barrio se volvieron muy valiosas las ancianitas que tenían transistor, porque todo el vecindario quería ir a ver si era verdad eso de que en Burgos ya había luz. Bueno, ojalá si hubiese durado la cosa solo, como has dicho, nos hubiéramos puesto nerviosos, no sé qué he dicho, pero bueno, un eufemismo, obviamente. Sí, probablemente nos hubiéramos vuelto locos, pero ¿qué he dicho, no? Algo parecido. Probablemente habría habido peleas y habría habido, y de pronto... No, yo creo que la gente lo tomó con muchísima filosofía. Sí, efectivamente. Lo único que le preocupaba a la mayor parte de la gente es que la cerveza se estaba quedando, se iba a poner caliente rápido. Sí. Claro, en todo caso, situaciones así son una bomba de tiempo y ojalá no se vuelvan a pasar. No se vuelvan a repetir. Más allá de lo ocurrido en el apagón, creo que de vuestra conversación se deriva un tema que es importante, ¿no? ¿En qué medida podemos detectar lo que podríamos llamar una atrofia de la experiencia en nuestra dependencia de la tecnología? Por supuesto, todos manejamos, o casi todos manejamos esas aplicaciones, pero también sabemos que la experiencia de la ciudad, la experiencia del espacio, era distinta cuando habíamos de negociar con un mapa y elegir, muchas veces equivocándonos, vamos por esta calle o por esta porque parece que llegaremos más rápido y luego resulta que acababas quién sabe dónde, y cuán distinta ya era esa experiencia, la de la persona con un mapa de papel, de aquella del lugareño, ¿no? Que simplemente salía y sabía que tenía que torcer a la izquierda de aquel olivo y que luego tenía que dar 70 pasos para llegar a tal valle, etcétera. ¿En qué medida? Sí, hay una tensión entre experiencia y tecnología. Cómo la tecnología abre experiencias y también deseca otras. Como sabe mejor Estrella de Diego que yo, Platón advertía sobre los riesgos de la escritura. Decía él en cierto momento que la escritura, en la medida que fijaba, ponía en peligro la memoria, ¿no? Y ahora lo que tenemos es unas extraordinarias posibilidades de archivo y, por tanto, y de previsión, de contingencias, etcétera. Y, por tanto, en ese juego dialéctico probablemente hay ¿por qué no decirlo?, una atrofia de la experiencia, y esa dependencia de la tecnología puede llevar a desorientaciones absolutas. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí.
Hola, buenas tardes. Lo primero, darles las gracias por su presencia. Ha sido un muy buen encuentro y al hilo de lo que han comentado, por si lo quieren compartir con nosotros, si les dan un mapa mundi, ¿a qué lugares vuelven o cuáles son sus lugares soñados, reales o ficticios? Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Enar. Encantado. Sí, a Luis no le he preguntado, su nombre se llama Luis. Y es que él, digo, lo he reconocido por la voz, digo. Sí, porque Sí, se ve sí, a medias. sí, sí. Es Luis Anguita, profesor de Derecho. Y bueno, el Derecho también es un mapa, ¿no? Y también es un mapa que sirve para orientarse y también para despistarse, ¿no? Y gracias por la pregunta de Enar, que ¿quieres contestar? No, te la hace a ti. estaría bueno, ¿no? No, bueno, es una pregunta es una pregunta cuya respuesta les pone a uno mucho, ¿no? No, yo pienso sobre todo en las playas en que he estado con mi mujer y con mis hijos. Esos son los lugares a los que volvería y ojalá pudiese volver a aquel tiempo, ¿no? Eso es allí volvería, ¿no? No sé si esto ha respondido a tu pregunta. No sé si era esto lo que querías. ¿Cómo? Claro. Sí. Sí. Bueno, Enar, aquí estamos como en un ping-pong, ¿eh? Sí. Bueno, fíjate, yo creo que más que a lugares, yo también se me ocurre volver a tiempos. O sea, bueno, yo no lo dudo. Si tengo que elegir un lugar al cual volver, la Recoleta en Buenos Aires. Ahí vuelvo. Pero seguramente no esta Recoleta, no yo quien soy ahora, sino la Recoleta en otro tiempo, yo en otro tiempo. Por eso que decía Darcanville, yo creo que decía que la antigüedad es un país inmenso separado del nuestro por un gran intervalo de tiempo, que eso es un mapa también, ¿no? Y creo que era Darcanville el medio matemático, medio filósofo. Y yo si tengo que elegir un lugar, no voy a decir el lugar donde no he estado, que eso hubiera quedado muy bien, pero si no he estado no sé si quiero ir. Claro. Pero sí, yo creo que me gusta no solamente volver a los lugares, sino volver a las situaciones, al tiempo, bueno, yo soy más como el cartógrafo que iba haciendo. Y si no, pues nada, ser un gemelo, perderme en Londres y reaparecer en Viena. Eso tampoco me parece mal plan. Claro, sí, siguiendo con Enar, en algún momento en sus tesis sobre el concepto de historia dice Benjamin algo que me costó entender y que quizá no haya entendido todavía. Dice algo así como que la imagen de la felicidad solo se hace del pasado incompleto, del pasado fallido, ¿no? Es decir, que las imágenes de la felicidad no son futurizaciones, sino que dan cuenta de algo que no se construyen a partir de algo que no alcanzamos o que alcanzamos y que hemos perdido, ¿no? Y probablemente sí, yo volvería, en mi mapa, volvería a lugares donde fui feliz y ser feliz es sobre todo serlo con otros y lugares donde quizá no estuve a la altura de la situación o donde fui defraudado, ¿no? Me gustaría volver a una Yugoslavia que no hubiese... Me gustaría volver a ir ahora mismo a Yugoslavia y que no hubiese habido guerra, ¿no? Me hubiera... A la estación de Zagreb. Sí, me gustaría volver allí. Yo estuve en Yugoslavia, en uno de aquellos interraíles, viajando hacia Grecia, atravesé Yugoslavia. Y fue en el año 2000. Yo tenía... Perdón, ¿qué digo? Fue en el año 85. Es decir, yo tenía 20 años. Y recuerdo imágenes de Tito por todas partes. Recuerdo... Y hay imágenes que no se me van de la cabeza. Y estas imágenes que no se me... con mis amigos hicimos noche en Belgrado y
y visitamos la ciudad y estuvimos en distintos lugares hasta llegar a Grecia desde Italia. Y recuerdo pero si hay imágenes que no se me van de la cabeza, son precisamente las imágenes de felicidad. Es decir, imágenes de familias jugando en el parque, de niños jugando en el parque, ¿no? Y esas imágenes luego volvieron a mí como puñetazos cuando sucedió lo que sucedió. Además, me gustaría pensar en una Yugoslavia donde eso no hubiera sucedido. Sí, además esa Yugoslavia, o sea, para mí era la prueba de que quién lo hubiera dicho. O sea, que en los lugares menos esperados, o sea, en un lugar de vacaciones, de playas, de felicidad en medio de una dictadura, pero que era una dictadura bastante suave finalmente, se montó aquel lío. Y me acuerdo que cuando se montó el lío, o sea, primero en cualquier sitio puede organizarse, y esa es la prueba contundente de que así puede ocurrir. Yo me acuerdo que en el New York Times salió un artículo, una carta al director de alguien desde Yugoslavia, que lo que estaba diciendo, no me acuerdo si era Zagreb o era Belgrado, no me acuerdo, cómo los edificios emblemáticos, que vuelven a estar en los mapas, porque en esos mapas de los hoteles ponen una cosita que es la catedral, luego otro edificio que es un museo y tal, decía, nunca había visto, por ejemplo, en España, el edificio de Madrid, el edificio de Correos, como un target para las bombas. O sea, como la gente se invirtió la idea del monumento como target para las bombas, que es lo que básicamente ocurre en las guerras, ¿no? Entonces, bueno, es que el volver a los lugares, muchas veces uno no puede volver a los lugares, simplemente porque uno ya no está como era, ¿no? Claro, en el cartógrafo hay una alusión a la guerra de Yugoslavia, porque en cierto momento se dice que este personaje de esa anciana cartógrafa, que aparece al final, estuvo en Sarajevo, y habla de que es conocido que había mapas de los francotiradores, ¿no? Pero también había mapas invertidos, o sea, mapas de sombras, por así decirlo, mapas de las calles por las que podías caminar sin peligro o con menor peligro, porque en ese momento la sombra habría caído. Es decir, mapas marcados con mapas de sombras que se convertían en mapas de supervivencia. Bueno, probablemente os es conocida esa frase de Tito, que probablemente citaré mal, que decía Tito, seguro que la conocéis, decía Tito, Yugoslavia es un país con 2 alfabetos, 3 lenguas, 4 religiones, 6 repúblicas, 7 países vecinos y un solo partido, ¿no? Descubrimos que todo aquello que esa idea de un país, de un Estado multicultural, multiétnico, multirreligioso, pues de pronto reventó. Pero creo que la guerra de Yugoslavia, una guerra tan cercana, por supuesto nos tiene que dar a pensar. Mi maestro Reyes Mate, cuando habla del deber de memoria, siempre dice, y es quizá lo más importante que he aprendido de él, entre otras muchas cosas, que el deber de memoria no consiste en rememorar, sin más, sino en pensar, por ejemplo, en pensar por qué la guerra civil española tuvo lugar, si podía no haber tenido lugar, por qué la guerra de Yugoslavia tuvo lugar, por qué está sucediendo lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina, etcétera, ¿no? Porque, o sea, que no se trata solo de recordar, sino de pensar, ¿no? Me parece, de pensar e interpelarse. En todo caso, creo que nos hemos desviado mucho de la pregunta de la pregunta de Enar, y te pido disculpas si nos hemos ido como suele decirse, por los cerros de Úbeda, de los cuales no sé si habrá algún mapa en el mercado. Pero no, los cerros de Úbeda, ¿dónde estarán cartografiados? Sí, quizá haya alguna pregunta más. Allí veo una mano y si os parece ya vamos acabando. Hay otra ahí delante también. Vale. Es que no.
Es que no se ve nada. Sí, sí. Por eso pensamos que estamos solos Claro, y seguimos claro, hablando a sí, nuestra sí. bola. Hola, buenas tardes. Gracias por este encuentro tan estupendo. Yo tengo una curiosidad, a ver si lo expreso bien. Cuando voy al teatro, en general con cualquier obra de arte interesante, yo me hago mi propio mapa, ¿no? En el teatro, según van ocurriendo las cosas, yo me voy haciendo mi propio mapa y no me gusta que me lo cuenten todo para algo que yo creo que te he escuchado decir a ti, Juan, que es que a ti te gusta dejar que el espectador tenga un terreno en el que construir su propia casa, digamos, de lo que está ocurriendo. El otro día vinimos a ver la obra, una obra que yo había leído ya, ¿no? Entonces, cuando llegué a casa la estuve revisando, te había escuchado decir que habías reescrito cosas y efectivamente lo vi y mi sorpresa es que me parece que lo que has reescrito hace que el mapa de la obra cambie mucho. Cambie de forma, quizá de color, ¿no? Antes el mapa igual era verde y ahora resulta que es rojo. No sé si me estoy explicando. Los cambios que has hecho me parece que cambian mucho la obra escrita, la obra representada, y me gustaría saber tu opinión al respecto y si esos cambios, o sea, si esa percepción que yo tengo es real. No sé si me he explicado bien. Gracias. Sí, gracias. ¿Tu nombre es? Soy Manuel, gracias. Hola, Manuel. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Sí, bueno, diré algo sobre el hecho de reescribir, acerca del que hablábamos hace un rato con Estrella. Sí, yo estoy en permanente combate con mis textos, ¿no? O sea, yo concibo una obra como una indagación y la noción de obra como indagación excluye la noción de obra acabada. En cualquier momento, por ejemplo, tu pregunta me puede llevar a reconsiderar la obra. A veces me digo que siempre estoy dispuesto a dar al personaje una segunda oportunidad, que un personaje que un día soñé pueda decir lo que no dijo, o silenciar lo que dijo, o hacer lo que no hizo, o dejar de hacer lo que hizo. Y también me digo que y esto no es una butad, no sé cuál sería la expresión española para butad, pero me digo que la reescritura, esto puede parecer una exageración, pero creo que en este caso no miento si digo que la reescritura es previa a la escritura. La reescritura es previa a la escritura porque cuando un escritor escribe una frase, en su cabeza ya ha desechado 3. Es decir, no hay un momento original de la escritura. Uno está en una permanente turbulencia, en un viaje. Y ocurre que hay piezas mías con las que estoy en paz y otras con las que estoy en combate, ¿no? Y una de ellas es los yugoslavos. Que haya eso no significa que ni mucho menos que la versión que tuviste y que se ha representado quizá no sea mejor que aquella que leíste un día. Para mí es con la que hoy me siento más conforme. Y sobre esto te podría contar muchas cosas, ¿no? Yo no sé si hay gente aquí que va a ver los yugoslavos y entonces les hago una... Claro, una yo por puñeta. eso no he querido hacer spoiler. Vale. Bueno, pues cuando la hayáis visto quedamos y os cuento. Sí, no, es que entre otras cosas, Manuel, bueno, el final ha cambiado muchas veces, ¿no? Y entonces recuerdo que, entre otros, ha cambiado porque un día mi amigo Jordi Galcerán, ¿no?, con el que intercambio mapas y obras, un día me dice, pero hombre, y me hizo una propuesta, digamos, de final feliz, ¿no? Me dice, hombre, pero haz esto y tal, ¿qué te cuesta, no? y creo, tengo mucha confianza en él y durante años ese fue el final, ¿no? Ese final, porque digo, ¿qué me cuesta, no? Pero luego sentí que me estaba engañando, que eso no podía ser, ¿no? Y entonces fui hacia otro lugar que probablemente es más decepcionante, más
pues eso, que perturba, No. al espectador. Y entonces, pues, en esas ando, ¿no? Pero luego te cuento. Porque... Tú que ya la has visto, me acerco y te cuento algo más. Pero es que no vamos a hacer spoiler, pero yo creo que el mapa al cual llega, a ver si lo cuento sin contar nada, el mapa al cual ahora se llega en el final, que por cierto es muy Chekhov, o sea, es como aquí ha pasado la Marimorena, pero hay que trabajar, como dice el tío Vania, ¿no? O sea, se vuelve a donde se estaba. Yo creo que es redondísimo, perdona, ¿eh? O sea, yo me he leído también versiones, ha cambiado y yo, vamos, aparte no es que haya cambiado, es que va cambiando. O sea, es que es un ente vivo que además yo no sé, o sea, yo no soy dramaturga, pero yo creo que cuando tú ves eso en escena, probablemente ves una cosa completamente distinta a la que tú has imaginado en un momento determinado en el papel, o por lo menos con cambios y que, no sé, que va pidiendo... O sea, los cambios se van pidiendo, no lo sé, es que eso me parece muy interesante. Yo que acabo un libro, rompo todo, digo, ya está, digo, siempre tengo mucho que aprender de ti, Juan, las cosas nunca están terminadas. Hay que volver a ellas, hay que ser humilde con los propios textos y no pensar que uno ya tiene el texto definitivo. Hace un rato os lo estaba diciendo. Pero yo creo que esa idea de las modulaciones, porque no ha cambiado tanto. Yo creo que ha cambiado como la apariencia. Madre mía, tener que hablar de algo sin hablar de algo es muy complicado, os lo digo de verdad, ¿eh? Pero ha cambiado como la apariencia, pero no ha cambiado la esencia del asunto, me parece. Al contrario, yo creo que ahora la esencia está mucho más redonda. Bueno, por lo demás... Madre mía, esto es muy complicado. La reescritura teatral no es una rareza. Es decir, probablemente el dramaturgo tiene una relación de combate con su texto distinta que la que suele tener el poeta o que tiene el narrador. Por supuesto que hay muchas excepciones a este respecto y las conocéis. Aquí estoy reconociendo a escritores que podrían modular lo que estoy diciendo. Henry James reescribió buena parte de su obra al final de su vida, pero creo que si siempre puede haber la tentación, e incluso la tentación y la misión de la reescritura, creo que en el dramaturgo esta es natural porque el teatro es un arte dialéctico y la propia relación con los espectadores su respiración te está conduciendo a repensar la obra. Yo a veces digo que una obra sabe cosas que su autor desconoce. Si esto es siempre así, lo es especialmente en el hecho teatral. Y a veces me gusta recordar que Eurípides escribió 2 Hipólitos, ¿no? Y el segundo, que es el que tenemos, lo escribe a partir de la reacción que los atenienses tienen respecto del primero. Como sabéis, hay varias versiones de Hamlet y las hay de La vida es sueño. Esto no es anormal. Probablemente yo reescribo más que otros. Te contaré, Manuel, que cuando conocí a Harold Pinter en Londres, estando estudiábamos en el Royal Court y vino a visitarnos. Y recuerdo que él dijo que no reescribía y alguien dijo, nunca ha reescrito, y dice, no, bueno, he reescrito una vez, ¿no? Porque había escrito una escena y había un personaje que mencionaba una carretera y al día siguiente leía en el periódico que esa carretera había sido cerrada, ¿no? Y entonces sí, ahí sí reescribí, pero es la única vez que he cedido a la tentación de reescribir. Muchas gracias, Manuel, gracias. Sí, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, había sí. Esa... Vamos con la última pregunta, si os parece. Gracias. Bueno, enhorabuena por este acto y por la charla de hoy. Y más que preguntas, son inspiraciones a partir de lo que habéis hablado. Estaba pensando si el primer mapa que hemos tenido todos ha sido el del tesoro y que entonces estas nociones de mapa pues siempre son como alegres para nosotros desde entonces.
Luego también he pensado en la capacidad de poner en el mapa cosas que no están, que tienen algunos, y sobre todo me venía a la cabeza la gente que pensó en la terra incógnita, que echó de menos la Antártida en el globo terráqueo, sin que estuviera en ningún sitio, ¿no? Y ya por último, la noción de mapa como para medir distancias, me venía a la cabeza, recordaba los aborígenes australianos que utilizan las canciones, las líneas de canciones, y aprenden desde pequeños entonces que la distancia hasta casa del vecino no sé cuál es tal canción, luego giras a la derecha y otra canción. Y bueno, pues inspiraciones, y para daros la enhorabuena por estas conversaciones. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Bueno, nada, sí que no. ¿Tu nombre, perdona? Me llamo Josabel. Pues Josabel, muchas gracias. Sí, yo creo que el mapa del tesoro y sobre todo también creo que también en ciertas zonas del Amazonas la idea de lo que dura la canción es las líneas que uno va trazando en un mapa que es un mapa geométrico, que parece que no es un mapa, pero es un mapa, digamos, local. Y bueno, y gracias, porque me parece que sí, que el mapa del tesoro es un referente del cual nos olvidamos. Y estaba ahora mismo pensando también con esa idea de la distinta noción de mapa, que probablemente las obras teatrales son un poco como el mapa del mundo, como me contaba un día un amigo geógrafo, que en realidad traían hace muchos años, cada uno traía un trocito de costa. Y entonces tenían como una especie de antigua mesa de montaje, y entonces en un momento determinado iban viendo a ver qué trocito de costa se parecía más a la realidad, así se estaban trazando los mapas en el 17, y a lo mejor esa idea de volver a trazar las costas es exactamente lo que hace un autor, un dramaturgo, cuando de repente afina, ¿no? Vamos a ver si esta costa está mejor que la otra, y me parecía... de repente tu mapa del tesoro me ha traído a la mente al cartógrafo, que tiene muchos trozos de costa y que intenta ponerlos juntos, unir trozos y cambiar costas también, ¿no? Sí. Estoy tentado de contaros un argumento que probablemente nunca escribiré. Es la historia de un rey de España, o de un emperador, ¿no?, que, queriendo hacer un mapa del imperio, pues encarga a través de los obispos, a los sacerdotes, porque los había en todas partes, que manden un mapa del territorio en que ellos predicaban, ¿no? Claro, a través de los obispos se encargó. Esto es medio real, medio inventado, ¿no? A través de los obispos, pues cada cura recibió ese encargo. Tienes que hacer un mapa de tu territorio, tienes que marcar lo fundamental, y además tienes que indicar, pues eso, cuánta gente vive ahí, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántas familias, cuántas vacas, etcétera, ¿no? Si hay una fuente, ¿no? Y por lo visto, los mapas que llegaron fueron de todo tipo, ¿no? O sea, había sacerdotes cartógrafos muy precisos, otros que inventaron lo que les dio la gana, otros que colocaban todo en torno a la fuente del pueblo o en torno a la vaca, y de ahí salió, pues eso, un mapa caótico del imperio. Bueno, estoy tentado de contaros ese argumento, pero no os lo he contado. Y creo que ha sido muy bonito, creo que es muy bonito que en un espacio como este, el Faro de la Abadía, que es un espacio para la asamblea y para la conversación sosegada y para la calma, para la escucha, lo cual hoy es, en un mundo, me parece, dominado por la banalidad y la brutalidad, pues es raro que se den espacios así. Pues me parece muy bonito que Josabel nos haya traído. Me parece que no hay mejor forma de acabar que con las palabras de Josabel, que nos ha llamado la atención sobre esos mapas del tesoro, sobre esos mapas de la tierra incógnita, y qué bella esa imagen de esos mapas orales, ¿no? Esos mapas que no están en papel, sino que te enseñan a través de una canción que para llegar al lago tienes que hacer no sé qué y no sé cuánto, y eso es algo extraordinariamente teatral. Han sido muy hermosas tus aportaciones y muy bellas
las palabras con que las ha glosado Estrella, y a Estrella le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta última sesión del curso, Gracias y a a ti, todas y Juan. a todos que hayáis estado con nosotros y que recordad, para cuando nos volvamos a ver a la vuelta del verano, que la abadía siempre os está esperando. Muchas gracias.